Gracias, muy gentiles. Rolando Jara, saludos desde Milagro, desde Wing Haven. Edison Gutiérrez desde Florida. Roberto Vargas, respetuosos saludos. Ruth Orbe, buenas tardes, doctor Real. Gracias por sus programas. Hoy lo veo en directo. A veces me es difícil conectarme, lo veo más tarde. Dios lo bendiga por su labor. Gracias, doña Ruth. Y yo también, mil bendiciones para usted. Así es que, bueno, hace unos días atrás, el gobierno publicaba una serie de cifras que las va actualizando frecuentemente, con las cuales quiere enfocar diciendo, he trabajado en el tema seguridad. Más de 80,000 operativos, más de 8,000 detenidos, más de un centenar de personas detenidas bajo el supuesto de terroristas. Sí, son acciones que se reflejan en la seguridad y no hay duda que la criminalidad ha bajado, que el nivel de seguridad ha aumentado en algunos sectores y en otros hace presencia realmente la fuerza pública como las Fuerzas Armadas. Hay quejas por violación a los derechos humanos, al menos en dos casos. A un señor que iba a comprar a una farmacia, o iba en turno, y el otro, un jovencito que iba con un perrito, iba a vender un perrito, y las Fuerzas Armadas lo mataron. Es un joven en Guayaquil. Son esos dos casos los que me preocupan. Pero veamos hasta este momento el enfoque de seguridad y quiero pedirle la palabra a un joven analista desde la Flaxo en estudios de análisis sobre este tema. Se trata de Andrés Williams, sociólogo, a quien le agradezco la gentileza y le pido su enfoque hasta aquí, en lo que vamos del estado de excepción. ¿Cuál es el análisis y la evaluación? Andrés, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Buenas tardes, querido Francisco. Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión. Solamente por aclarar que no soy sociólogo, soy Ah, comunicador. vale. A ver, eres colega. Qué Muy colega, bueno. muy colega. Mucho mejor, entonces. Valoro Curiosamente, más. curiosamente por eso, porque a veces los medios nos etiquetan de expertos. Yo soy un poco cuidadoso con esa denominación. Yo creo que los enfoques en esta época que amerita justamente el proceso de criminalidad en el Ecuador tiene que ser e interdisciplinario. Creo que la mirada etnográfica, antropológica, también la pedagógica son muy necesarias para poder entender lo que está sucediendo, pero no solamente para quedarnos en la parte del diagnóstico y la profundización de la reflexión de las causas, el devenir de la inseguridad, sino también pensar algunas salidas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero análisis de lo que pasa en la seguridad en este momento en el Ecuador? ¿Cambiamos ya el conflicto armado interno, Andrés Williams? Asumo que pensar en una lectura de cifras meramente cuantitativa sería muy limitado. Pero por empezar, hablando del tema de las cifras que usted mencionó hace un momento, diríamos que no reflejan la realidad del cotidiano vivir de los ecuatorianos. Si pensamos en una ciudad como Guayaquil, de la cual yo provengo, en cuanto a la cifra de las muertes violentas, puede ser que hayan disminuido, definitivamente es así. Sin embargo, hay dos grupos de delitos que se cometen y que no están medidos. No están medidos, digamos, precisamente porque no se pretende que alrededor de la inseguridad, de lo que tiene que ver con los grupos de delitos relacionados con la propiedad privada, contra la integridad de las personas, ahí están vacunas, secuestros, robos, asaltos y demás que puedan atentar contra la seguridad, no son reflejados en estas cifras. Por lo que lo que ha habido siempre es una espectacularidad de la muerte, de las muertes violentas en los enfrentamientos de los que ahora llamamos grupos terroristas y que sin embargo en la percepción también reflejan una tranquilidad en la población. Sin embargo, esto es, diría yo, momentáneo, sobre todo porque hay una reconfiguración del crimen organizado a la luz de lo que realmente se ha podido ejercer de presión, de fuerza, que ha sido acertado alrededor de las cárceles, ¿no? Haber sacado a los militares a las calles y a las cárceles ha sido muy oportuno y eficiente, digamos, por lo menos no diría eficiente, sino eficaz. Habría ¿Ya? que ver cuál es la evolución después de esto. Ya pudimos darnos cuenta que no podemos en la excepción convertirla en la regla. En un estado de excepción, la excepción justamente es
para un momento determinado. Si esto se convierte en regla, pues el No, sistema no ya, se... ahí sí. Claro, ahí tienes un conflicto, el sistema no estaría funcionando y eso es verdad. Gracias, Roberto Pascuel, muy gentil por tu super chat. A ver, el hecho de que el gobierno haya militarizado las cárceles logró neutralizar un punto neurálgico en el crimen organizado y el narcotráfico. Primero, habría que entender qué significa el ecosistema carcelario en el Ecuador y por qué derivó en la violencia que derivó, por qué las masacres carcelarias, por qué la cárcel se convirtió en una oficina del delito y no en una universidad del delito, que era lo que normalmente se acostumbraba a decir. La cárcel era un espacio en donde se planificaban delitos que se perpetraban en la calle. Es decir, había un espacio sinuoso o un límite entre el adentro y el afuera de la cárcel, en donde prácticamente esa frontera se difuminaba y teníamos cuestiones como conflictos reales de la política ecuatoriana, por ejemplo, que terminaron resolviéndose con la violencia mortífera, ¿no? La violencia mortífera que terminó con la vida de Fernando Villavicencio, por ejemplo, que ahora, a la luz de las últimas investigaciones, tenemos que el Estado, en cuanto a su omisión y también en su agencia, también tuvo parte de esa responsabilidad. De esa manera podemos entender cómo las fronteras se han difuminado del adentro y del afuera. Lo que pasa ahora en las cárceles es que hay una nueva reconfiguración, pero no olvidemos algo muy claro en relación al crimen organizado. El crimen organizado en una economía neoliberal es, al igual que cualquier transnacional, en este caso una transnacional del delito, es sumamente competitivo. Y por lo tanto, la economía de la muerte, de la violencia, es un factor fundamental en esa competitividad por el delito. Por lo cual, Claro. se está reconfigurando, pero está buscando otros escenarios sobre los cuales recuperar su hegemonía, ¿no? ¿En qué medida en este momento la fuga de Fito y la fuga de Colón Pico eliminó esas cabezas del crimen organizado, pero están surgiendo nuevas cabezas o nuevos miembros que están comenzando a operar en el mercado en otras condiciones? La fuga de Colón Pico y de Fito sería inocente pensar que no hayan sido de alguna manera vinculadas con algunas fuerzas económicas y políticas. Es imposible pensar y entender el fenómeno criminal de la violencia criminal vinculada con las drogas que no haya prosperado sin el poder político. Eso es clarísimo. Y todas las acciones que se encaminen hacia las fugas o a las prelibertades en el sistema judicial, etcétera, van a estar siempre acompañadas de un poder político en la sombra. Y eso es muy claro. Eso quiere decir que hay un desplazamiento también de las operaciones del crimen organizado fuera de la cárcel, pero entendiendo también una función fundamental que tiene el crimen organizado alrededor de las alianzas con los cárteles de la droga. Y esto Uh -huh. es en términos de poder hablar, en términos de logística, por ejemplo, de logística y protección, es cuidar los cargamentos que vienen de Colombia y que tienen que salir por los puertos de Ecuador. Es una función fundamental, seguridad y logística. Lo otro que, digamos, pueden ser negocios paralelos de una economía del microtráfico, de mercados que se pelean internamente, digamos, ahora podríamos decir, están reconfigurándose y están en un stand-by. Por un lado, este stand-by, podríamos decir, no es tan reflejado en los medios de comunicación, porque los medios lo que están concentrados ahora es en el frame de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Este enemigo que se ha forjado a nivel de la opinión pública y que los medios, a partir de las detenciones que existen de jóvenes desnutridos, empobrecidos, racializados, pues dicen, está el gobierno haciendo algo en contra del crimen organizado, ¿sí? Ese es un Claro, pero frame. a ver, ese es un punto que yo quiero topar. Si bien se puede llegar hasta romantizar el tema de la pobreza y el tema de la criminalidad como resultante de la pobreza, pero el hecho cierto frente a la gente es que esos que aparecen como pobres delincuentes en el fondo son delincuentes que han hecho daño, que no tienen ningún empacho en matar, que no tienen ningún empacho en robar o secuestrar, y que en este momento tienen que ser enfrentados porque ellos han escogido el camino de el terrorismo. O sea, el terrorismo es aplicar medidas de terror a la población en su conjunto.
La vacuna es una forma de terrorismo, las bombas son otra forma de terrorismo, el secuestro extorsivo es otra forma de terrorismo cuando es aplicado en términos masivos. Digo, entendido desde el lado de la ciudadanía, cualquier acción se justifica en contra de aquellos delitos, Andrés Williams. Correcto, es correcto si lo pensamos desde la paz social. El Estado está en toda su prerrogativa de aplicar el monopolio de la violencia frente a cualquier enemigo de la paz social y ciudadana. El problema es que aquí nos encontramos con dos poderes letales, el poder del Estado y el poder del narco. Entre estos dos poderes letales existen la población joven a la cual se está condenando a un juvenicidio. Ojo, yo no estoy planteando una idea de decir, porque son jóvenes, pobres y cuerpos desechables para el narco, el Estado no tiene que reprimir. Eso no es lo que yo estoy sosteniendo. Lo que yo estoy sosteniendo es que como cuerpos desechables no van a poder dejar de emerger estos actores si nosotros no apuntamos hacia los problemas estructurales de la criminalidad y hacia los problemas estructurales también de la inseguridad. Esto es, si no paramos y no cerramos el grifo de la llave que financia estos grupos, van a seguir emergiendo, Claro, van a seguir correcto. reprimiendo, matando, pero no nos va a llevar a nada. Por el contrario, estos grupos se van a hacer mucho más competentes en las calles y en la pelea callejera y van a estar más pertrechados. ¿Y qué es lo que ha pasado en Colombia? Exacto. Ese es el punto. A ver, bien enfocado ahí, Andrés, correcto. ¿Por qué? Porque, a ver, les tienes que enfrentar a los narcotraficantes. Le está ganando la guerra al narco el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ya se han enfrentado los carteles como el Nueva Generación, el Jalisco, el cartel de los distintos grupos mexicanos que tienen una penetración en el país, con bandas como los Tiguerones o los Lobos, y por otro lado la mafia narcoalbanesa. Es decir, a ver, este enfrentamiento con los carteles de la droga, ¿está logrando resultados o todavía no es posible verlo? Yo creo que no va a ser posible verlo en el sentido de que la política criminal del Ecuador no ha cambiado desde Carrillo, desde Moreno. Lo que estamos viendo es una continuación de aquel caldo de cultivo que permitió el gobierno de Moreno y de Lazo para que ahora aparezca una posición de gobierno, digamos, con tintes mesiánicos de Salvador, pero que no son reales. ¿Y por qué digo no son reales? Porque ¿se ha hecho algo realmente para poder controlar los puertos? Yo creo que no. Mira la transformación que ha tenido el puerto de Guayaquil al puerto de Pozorja. Eso es un tema clave. ¿Por qué? Porque la mayor empresa de logística aduanera y portuaria es Maersk, ¿no? Maersk acaba de cambiar su centro de operación del puerto de Guayaquil al puerto de Pozorja. Estamos hablando de que Ecuador es el segundo, el primero, si no me equivoco, el primer punto de salida de la droga que llega a Europa, tanto por los puertos de Nápoles, de Países Bajos, hasta como el que es una ruta alternativa, el de Rusia. ¿Se está aplicando algo alrededor de estos controles? No se está haciendo absolutamente nada. Y en ese sentido, pues es importante entender el problema de la guerra contra las drogas en una reedición geopolítica de una injerencia norteamericana en nuestro país que en realidad nunca soluciona nada. La base de Manta nunca solucionó nada. Miren las cifras. Miren lo que fue la iniciativa Mérida en México, cuando dieron prerrogativas al ejército norteamericano o a oficinas de Estados Unidos como la DEA o la Secretaría de Estado, el resultado fue peor porque hubo el contubernio de estas fuerzas para proteger los intereses narcos de los aliados del momento. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto, Francisco? A un concepto que muy bien lo explicó el ex general Carrillo, ex ministro del Interior, que planteó el concepto de autorregulación de la violencia criminal. Entonces, si hay autorregulación en el mercado de la violencia criminal de las drogas, quiere decir que hay una competitividad entre los grupos y los carteles que llegan a un nivel de equilibrio y cesa la violencia. Pero esto no puede darse sin la anuencia del Estado. El Claro. Estado tiene que... Sí. No, ahí sí tienes que intervenir abiertamente. Pues, no, ya es un enfrentamiento con el Estado, de narcos con el Estado. Te pongo la otra pata del trípode, vamos, sí. Estado, narcos,
Pero la corrupción en policía, Fuerzas Armadas y justicia, ¿en qué medida está influyendo? Andrés Williams. En este caso, la disputa por la hegemonía va a significar que el Estado se ponga del lado de algunos y se haga de la vista gorda de otros. Y eso es una labor de agencia del Estado propiamente dicha, por ausencia de política criminal. Por eso la autorregulación es lo que nos está acabando como sociedad. El Estado tiene que definir su política criminal, pero también tiene que incidir en un aspecto fundamental, que es la educación. Si no se incide en la educación, que es la base social, la cantera de donde el narco y el microtráfico toma lo mejor de nuestro futuro, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, y los recluta justamente para que sean cuerpos desechables. Y claro, la sociedad aplaude cuando estos cuerpos desechables son triturados o son destripados. Sin embargo, aquellos dueños del poder mortífero del narco y del Estado, que muchas veces trabajan en contubernio, digamos, siguen en la clandestinidad y el Estado no pone la lupa sobre ellos, ¿no? Ese es el problema. Y para eso yo te digo, mi querido Francisco, hay iniciativas que valen la pena, como la iniciativa educativa que está llevándose a cabo en un colegio de Guayaquil, en una zona marginal muy candente, como la Juan Montalvo, y hablo del colegio José Martínez Queirolo. Ahí hay Uh-huh. una pedagogía que la está liderando un profesor, Oscar Rizueta, que está rescatando a los jóvenes de las garras del crimen organizado porque están recuperando su proyecto de futuro. Y esto de alguna manera es en lo que nosotros venimos trabajando, un proyecto de vinculación con la comunidad, con Flaxo Ecuador, que dicho sea de paso, ganó como un proyecto emblemático de esta prestigiosa universidad. Correcto. Vamos ahora con el punto vital que es la acción del gobierno frente a la criminalidad. ¿Qué puede significar el haber reducido la criminalidad? ¿Es un alto beneficio al gobierno solo en imagen o en realidad a la sociedad esto sí le importa? Porque realmente le importa. Andrés Williams. Sí, la opinión pública en ese sentido creo que le ha generado una tranquilidad, una calma a la ciudadanía en general. Yo no puedo desmerecer esto en el sentido de que la población necesita una certidumbre. El problema es que esta certidumbre es momentánea y no va a tener una sostenibilidad en el tiempo porque simplemente es tapar un agujero en un estado que está completamente agujereado. Recordemos lo que decía O'Donnell en relación a las zonas marrones del estado y la paralegalidad que empiezan a fundar una nueva institucionalidad sobre la cual se empieza a cimentar un narcoestado. Hemos hablado de necropolítica y esto quiere decir que, por un lado, la opinión pública establece una cortina de humo que hasta cierto punto genera tranquilidad, pero por otro lado, luego, por debajo de esta opinión pública, ¿no? Recordemos que no siempre la opinión pública puede medirse con las cifras de lo cuantitativo, porque en lo cualitativo están pasando muchos fenómenos que no pueden ser vislumbrados. Yo creo que ese es el engaño justamente y para eso claramente hay que definir un poco cuáles son los diferentes aspectos en los cuales el gobierno debería orientar su política pública, ¿no? Y esto es claramente su política criminal, que es algo que todavía le queda debiendo el Plan Fénix absolutamente a la ciudadanía, ¿no? Y creo que es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar. ¿En qué medida el estado de excepción funcionó? ¿O el conflicto armado interno es real y también funcionó? Enfréntalo a la realidad, Andrés Williams. Yo creo que fue muy eficiente para el plan que ellos están persiguiendo. Un plan que establece medidas en un momento de caos que van a permitir, por un lado, incentivar este debate alrededor de decir, frente a la inseguridad, prefiero perder mi libertad. Frente a la inseguridad, prefiero perder derechos. Frente a la inseguridad, no me importa que me claven 15 puntos de IVA. Frente a la inseguridad, no me importa que me suban la edad de jubilación a 30 años. Frente a la inseguridad, no me importa que el gobierno pues se oriente hacia la privatización. Frente a la inseguridad, no me importa que se violente nuestra soberanía y se abra el paso para que vengan fuerzas extranjeras a nuestro territorio. Es decir,
Ha sido muy eficiente la aplicación de esta política alrededor de decir, estamos combatiendo la inseguridad, el estado de excepción fue efectivo y haber declarado un conflicto interno, armado interno, fue completamente eficiente. Creo yo que en ese sentido, si tú me preguntas desde ese punto de vista, el gobierno ha cumplido sus objetivos y los ha cumplido muy bien. Se enfoca claramente hacia una reelección. Creo yo que ese es el escenario y el horizonte hacia donde apuntan los estrategas del gobierno. Y la pregunta final sería ¿cuánto más de este estado de excepción? ¿Cuánto más los militares en las calles y en las cárceles? ¿Cuánto más la policía en estado de emergencia? ¿Cuánto más la ciudadanía busca esta protección que es temporal? Pero ¿hasta cuándo y hasta cuánto? Alex Williams. Creo que la medida de hasta cuándo y hasta cuánto va a significar justamente la aplicación de un plan de ajuste estructural en el cual la ciudadanía renuncia a sus derechos con tal de poder verse asegurada en su integridad física y ver garantizada la vida. Ahora, sí es importante mencionar también que el timing político del gobierno del presidente Noboa a lo mejor puede ser, digamos, no muy acertado en el sentido de que no podemos seguir manteniendo una burbuja que en cualquier momento se revienta. Y digo esto porque la configuración del crimen organizado en un estado como el que tenemos va a terminar generando una narcocultura en la cual los jóvenes y la población en general va a terminar asimilando valores de la narcocultura como algo natural. Creo que el riesgo más grande de pensar este tiempo político del gobierno va a ser justamente eso, no enfocarse en los temas esenciales como educación y permitir que la narcocultura se instale en nuestra sociedad, y creo que el resultado va a ser mucho peor. Veamos lo que pasa lo que pasó en México y veamos lo que pasó en Colombia. En algún momento se terminó el desangre, pero ¿qué pasó con la institucionalidad de la droga? Colombia, por tener 11 bases militares, no terminó el problema de las drogas. Colombia Claro. sigue siendo el mayor productor de droga de la región. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se institucionalizó y pues las consecuencias pueden ser muy graves en ese sentido, mi querido Francisco. Como agradezco tu enfoque, estimado Andrés Williams, muy amable, el enfoque desde Flaxo, que para nosotros es muy importante en este estado de seguridad e inseguridad. Él es Andrés Williams, esto es en directo, estamos con ustedes. Yo le quiero agradecer a Roberto Pasquel, a Roberto Pascuel, perdón, gracias a ti, estimado Andrés, muy gentil, muy amable. Roberto Pascuel ha estado de cumpleaños y una manera de celebrar su cumpleaños ha sido pues dándonos un super chat. Gracias, Roberto Pascuel. Vísperas de mi cumple, seguimos con ritmo sobreviviendo. Saludos, don Francisco. Muchas gracias, estimado Roberto Pascuel. Gracias a quienes nos den su super chat. Gracias a quien y yo a veces a uno le desenfocan las críticas. Bueno, está bien. Arturo, respeto mucho lo que usted está diciendo. Muy bien. Le permito la crítica porque es expresar en términos positivos, pero no siento ninguna vergüenza de preguntar, por cierto. Bueno, vamos. Vuelvo en un momento más. Estamos en directo y ya regreso con la entrevista con Sofía Espín a través de Ecuador Inmediato.